también hacer un reconocimiento a la doctora María Clara Name por este debate y solidarizarme también, como lo hizo el concejal Martín Rivera, con ella por las amenazas que ha recibido a raíz de su participación en estas discusiones y mesas de trabajo, que pues han logrado avanzar cosas, no las que quisiéramos, pero pues han logrado tener unos avances que pueden ser importantes. Yo quiero recordar, señora secretaria de Movilidad y señor secretario de Seguridad, que el planteamiento de la formalización del bicitaxismo, de lo que se conoce como bicitaxismo, no es que sea un favor por parte de la administración, es un mandato constitucional, porque resulta que hace ya varios años, después de que los bicitaxistas sufrieron distintos tipos de persecuciones por parte de distintos gobiernos, en el gobierno de Gustavo Petro, que también los persiguió mucho, interpusieron una tutela, como lo hicieron los recicladores hace varios años. Y esa tutela llegó a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional dijo, no, ustedes no pueden tratar a los bicitaxistas como ilegales o como criminales, le dijo en ese momento al gobierno de Gustavo Petro. Ustedes y el Ministerio de Transporte deben expedir una regulación, una reglamentación que reconozca la condición de vulnerabilidad, de pobreza, esa palabra vulnerable a mí no me gusta mucho, de pobreza, de informalidad en la que se encuentran esta población y establecer unas reglas de acuerdo con esa condición de informalidad que permita la formalización de las personas dedicadas al bicitaxismo. Eso fue hace cerca de 10 años, un mandato constitucional que hasta la fecha los distintos gobiernos, tanto del nivel nacional como del nivel distrital, no han cumplido. Por eso fue tan equivocada esa declaración que resaltó el concejal Martín Rivera de la alcaldesa Claudia López, y por eso también es tan equivocado lo que usted acaba de decir, señor secretario de Seguridad. Porque la alcaldesa Claudia López en esa declaración trató a todos los bicitaxistas como ilegales y le dio la orden a la policía de perseguirlos. Después, cuando se generó la controversia, dijo lo que hoy nos acaba de decir el secretario de Seguridad. No, el problema de la ilegalidad y de que tiene que ver con la criminalidad es de los vehículos que utilizan motores a combustión. Y eso también es falso, señor secretario de Seguridad. Usted puede en serio afirmar con bases técnicas que todos los bicitaxistas que tienen motores a combustión generan grandes problemas de accidentalidad y de criminalidad. Eso tampoco es cierto y eso lo hemos discutido en las mesas de seguimiento y de trabajo que hemos hecho con el concejal Martín Rivera. Y ahora voy a detallar esto un poco más, concejal Julián Rodríguez, porque usted también se refirió a esa tesis que fue la forma como la alcaldesa Claudia López trató de rectificar o de mejorar las infortunadas declaraciones que había hecho antes. Le decía entonces que eso tiene origen, o buena parte del origen de este tema tiene que ver con esa sentencia de la Corte Constitucional. No hicieron prácticamente nada los gobiernos de distintos niveles y en el 2018 el Ministerio de Transporte expidió la resolución a la que aquí se han mencionado, que es la 3256. Y esa resolución entonces básicamente tiene como dos grandes componentes. Esa resolución plantea que la Secretaría de Movilidad tiene que diseñar como un esquema definitivo de la operación del bicitaxismo en Bogotá. Y eso implica que la Secretaría de Movilidad diga cuántos vehículos pueden operar, en qué zonas pueden operar, las características de los vehículos tiene que definir el Ministerio de Transporte, pero en general todo el esquema operativo definitivo, digamos, lo ideal tiene que hacerlo la Secretaría de Movilidad. Para eso la Secretaría de Movilidad contrató una consultoría que en una de estas mesas de trabajo nos mostraron sus resultados y concejal María Fernanda Rojas, si usted ve esa consultoría, los resultados, mi principal preocupación es que las conclusiones son para que el servicio del bicitaxismo se lo tomen los grandes conglomerados iguales a lo de Transmilenio, porque son una serie de requisitos y de forma de operar que es muy difícil que los actuales operadores o los actuales bicitaxistas puedan cumplir con esos requisitos. Pero digamos, ese es el esquema definitivo que se implementará dentro de muchos años. La resolución del ministerio también dice, mientras se llega a eso, hagamos un esquema transitorio, mientras tanto, para que pasemos gradualmente a ese esquema definitivo. Y para hacer ese esquema transitorio, esta resolución le dijo a la Secretaría de Movilidad, ustedes deben, no pueden, deben
otorgar unos permisos temporales para ir organizando el sector y que quienes cumplan con ciertos requisitos pues tengan ese permiso temporal y así se va formalizando. ¿Saben a la fecha, esto es de 2018, saben a la fecha, 4 años después, cuántos permisos temporales ha expedido la Secretaría de Movilidad de Bogotá? Cero, cero, ni uno solo. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Movilidad alega que hasta tanto el Ministerio de Transporte no saque la resolución de homologación, o sea, que defina las características de los vehículos, ellos no pueden sacar esos permisos temporales. Necesitan primero, según la Secretaría de Movilidad, esa homologación. Entonces ahí viene el pimponeo, el juego de ping-pong. Entonces el Ministerio de Transporte dice, no, ustedes lo pueden hacer porque son permisos temporales. Y la Secretaría de Movilidad, yo creo que también con cierta razón dice, hombre, pero yo no puedo sacar permisos temporales si no tengo por lo menos unas características básicas de los vehículos. Y esta fue la primera contradicción en la que nos encontramos en la mesa de trabajo con el concejal Martín Rivera. Entonces nos pusimos de conciliadores, el concejal Martín Rivera y yo, a ver cómo se ponían de acuerdo y dejaban ese pimponeo, y por fin logramos un acuerdo entre el Ministerio y Secretaría de Movilidad, que señora Secretaria de Movilidad, me extraña que usted no haya mencionado en su intervención, porque el acuerdo era que por lo menos el Ministerio sacara un borrador, algunos criterios generales de esa homologación, de esos requisitos, y con base en eso, así nos expidiera la resolución final, señora Secretaria de Movilidad, la Secretaría de Movilidad podría ir trabajando para sacar la reglamentación de los permisos temporales. Es más, señora Secretaria de Movilidad, me extraña que en su intervención usted no haya señalado que incluso la Secretaría de Movilidad, sus funcionarios, nos mostraron un cronograma sin tener nada de la lista la resolución de homologación y nos dijeron al concejal Martín Rivera y a mí y a las organizaciones de bicitaxismos, concejales, en diciembre le sacamos la reglamentación de los permisos temporales. Diciembre, eso no se va a cumplir. Pero con una cosa que es grave, señora Secretaria de Movilidad, es que ustedes ya tienen el borrador de la resolución de homologación. O sea, y eso no va a cambiar, y esa resolución de homologación es para ya el esquema definitivo. No van a cambiar las características de los vehículos que va a exigir el Ministerio de Transporte, no van a tener cambios sustanciales frente al borrador que ustedes ya tienen. Si a ustedes de verdad les interesara avanzar y dar un paso significativo en la formalización del bicitaxismo, cogen ese borrador de resolución y sobre esa base reglamentan cómo es en los permisos temporales, pero no lo han hecho. No lo han hecho y ya tienen ese borrador y nos lo han mostrado en las mesas, le han dicho, mire, que podemos hacer estos cambios, que se cambie el nivel de potencia, etcétera, y dijeron que sí. Y mientras tanto ustedes podrían coger esos criterios y sacarlos, comenzar a sacar la reglamentación para comenzar a otorgar los permisos temporales. Hay unos temas críticos, o sea, de debate, de discusión de fondo sobre esos, cómo es las características de los vehículos especialmente. Ya hay algunas cosas que se han resuelto. Por ejemplo, la Secretaría de Movilidad nos dijo, es bueno que el Ministerio de Transporte no condicione el tamaño de los vehículos simplemente para 2 pasajeros, pueden haber vehículos para 3. Le dijimos eso al Ministerio de Transporte y nos dijo que sí. Nos dijo la Secretaría de Movilidad, mire, el nivel de potencia que hoy es solamente de 500 para los vehículos de pedaleo asistido que tienen unos motores eléctricos, que el nivel de potencia pase de 500 a 1000. Y nos dijeron que sí, con eso ustedes podrían comenzar a hacer esa reglamentación, señora Secretaría de Movilidad. Pero aquí viene un problema grave y es lo que me quiero referir, concejal Julián y secretaria de los motores de combustión. Acabamos de oír al secretario de Seguridad diciendo el problema, y lo asocia con la criminalidad, son los motores a combustión. Entonces, concejal María Fernanda Rojas, yo quiero, y colegas, quiero plantear un debate de fondo. Porque ¿cuál es el problema de los motores de combustión? Dicen que son 2. Uno no creo que sea cierto. Entonces el que no creo que sea cierto es la contaminación ambiental que genera. Pues los motores de combustión, digamos, en gases de efecto invernadero de las bicicletas, usted sabe, señora Secretaria de Movilidad, que aquí lo que se mide, el problema de la emisión de gases de efecto invernadero no es lo que se emita en una ciudad como Bogotá. Es lo que esa emisión de Bogotá suma a los gases de efecto invernadero a nivel mundial.
y los bicitaxis pueden estar emitiendo el 0.0000000 algo por ciento de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. O sea, usted acaba con los bicitaxis de motores a combustión en Bogotá y no le hace pero ni media cosquilla al problema de la crisis climática a nivel mundial. Y en lo que tiene que ver con material particulado, pues tampoco lo puede presentar como un gravísimo problema en Bogotá frente a los bicitaxis. Entonces yo el tema ambiental sí no estoy de acuerdo. En lo que pueden tener razón algunos de los que cuestionan a estos vehículos es en el nivel de accidentalidad, claro. Si son unos vehículos que son altos y van a 50 o 40 kilómetros por hora en ciertas vías, por supuesto que hay un riesgo de accidentalidad. Entonces yo en una reunión con unos delegados del viceministro de Transporte, porque colegas de Colombia Humana, el viceministro de Transporte no ha querido atender ninguna reunión, sino que manda unos delegados, le dije, mire, cualquier vehículo automotor tiene un riesgo potencial de accidentarse. Si yo cojo un carro y lo ando por la ciudad a 200 kilómetros por hora, pues el riesgo que yo estoy generando con ese vehículo de matar a una persona es inmenso. ¿Cuál es la solución que se plantea en la ley? No es prohibir los vehículos, es establecer límites de velocidad, 50 kilómetros en un lado, 20 en otro lado, 30 en otro lado. Entonces yo le decía al delegado del viceministro y a delegados de la Secretaría de Movilidad, pues controlen la velocidad de esos vehículos que tienen motor a combustión. Y me decían, no, concejal, no se puede porque no tienen velocímetros. Entonces, ¿cómo lo controla? Entonces, la solución es muy fácil, pues que los permisos especiales se tenga como un requisito que los bicitaxis y esos vehículos pues tengan un velocímetro y que se haga control como se le hace a cualquier vehículo y que no ande por las ciclorrutas y bueno, y no hay contravía y todo lo que tiene que hacer cualquier vehículo y que se establezca una periodo de transición, señora secretaria de Movilidad, mientras se hace la reconversión tecnológica, que esos vehículos sigan funcionando con velocímetros y en condiciones que permiten o garanticen la seguridad en las vías. Porque no es cierto que vehículo de motor a combustión sea igual o necesariamente igual a accidente. No, eso se puede controlar y existen mecanismos para controlar. Porque lo otro es lo que hacen hoy y lo que reiteró el secretario de Seguridad. Cualquier vehículo de bicitaxi o tricimóvil que tenga un motor de combustión se tiene que levantar y se tiene que perseguir y la policía y todo. Entonces le toca levantar, ir a perseguir a cerca de 6,000 personas pobres, informales, porque más de la mitad de la gente funciona con esos motores. Y además que buena parte de esos motores no es ningún motor de moto. La ingeniería colombiana informal ha avanzado tanto que cogen motobombas y las vuelven el motorcito chiquito de gasolina de los bicitaxis. Y eso tampoco es que llegue a velocidades de 50 kilómetros por hora, tampoco. Entonces están exagerando en esa apreciación. Y se requiere un periodo de transición para que las personas que tienen esos vehículos pues tengan un tiempo considerable para cambiarlos a vehículos de pedaleo asistido. Pero si ustedes mantienen esa posición, que es la misma del Ministerio de Transporte, de prohibición absoluta, pues lo que van es perseguir a un poco de gente pobre e informal que no tiene otro medio de subsistencia. O sea, continuar con la política de al caído caerle, porque aquí es así. Al pobre, al que está bien jodido, al que trabaja en la informalidad, caerle con toda, mientras que los de cuello blanco pues hacen maravillosos negocios con los recursos públicos, como funciona con las troncales de Transmilenio. Y en ese periodo de transición, ¿qué se requiere además? Pues que haya mecanismos financieros por parte del Estado que les ayuden o que les permitan a los bicitaxistas hacer la reconversión tecnológica. Hemos hecho cálculos de cuánto vale cambiar esos vehículos a motores eléctricos o de pedaleo asistido y más o menos son 5 millones de pesos. Entonces usted cogerá un formal, un pobre, oiga, váyase a donde don Sarmiento Angulo a conseguirse un crédito, pues eso también es en la práctica prohibirles que sigan operando. Entonces se requiere toda una serie de mecanismos financieros que permitan que las personas puedan acceder a recursos con el propósito de hacer esta reconversión tecnológica y que no sean grandes conglomerados, como lo advertía la concejal María Fernanda, que se terminen quedando con ese negocio. Y esto requiere también de decisiones del gobierno nacional. Lo dije, el viceministro
de Transporte se ha comprometido a ir yo no sé a cuántas reuniones, concejal Martín Rivera, para que nos explique cuál va a ser la política del gobierno nacional. Y nos cancela siempre, siempre aparece algo más importante, o se enferma, le da una gripa, bueno, yo no sé qué pasa, pero no ha querido darnos la cara. Y eso es importante que la Secretaría de Movilidad también tenga una posición firme y acompañe al gremio frente a las reclamaciones que tiene frente al Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte tiene que también tomar decisiones en materia de regulación, no solo la homologación, sino también definir cómo va a ser ese periodo de transición, porque es equivocado igualar los bicitaxistas que utilizan vehículos de motores con combustión y ponerlos como todo un factor de problemas, que yo no diga que sí tenga riesgo, lo reconozco, pero se pueden tomar medidas que permitan una transición democrática y que logremos tener un esquema que sí sea de un esquema, digamos, el que yo llamo ideal, en donde las personas que están dedicadas a este oficio puedan hacer esa transición, pero no con esos criterios que se han mantenido. Entonces yo espero, señor presidente y colegas, que se cambie la actitud por parte de la Secretaría de Movilidad. Ahí tienen ya los criterios para la homologación de los vehículos, para que se expida, como nos dijeron, en la reglamentación de los permisos temporales que deben otorgar, y que sigamos pues luchando entre los colegas, unidos con los colegas, para lograr los cambios que se requieren tanto del gobierno nacional como del gobierno distrital. Muchas gracias, señor presidente.